Somos estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuestro tema es drenaje venoso cerebral. Los integrantes son Angie Briones, Milena Soria, Selena Cubi y Yulisa González. Nuestro tutor de proyecto es el Dr. Giovanni Cañar Lascano. Vamos a hablar principalmente de los senos venosos. Se muestran los senos venosos, su definición y características más importantes. Tenemos que existen canales venosos rodeados de mesotelio entre las capas interna y externa de la dura madre. Se denominan senos intradurales o durales. Los senos durales se encuentran entre las capas perióstica y menija de la dura madre. La pared de los senos durales están formadas por la capa endostial y menija de la dura madre. En cuanto a las características, tenemos que principalmente sus tributarios provienen de la sustancia cerebral colindante. Al final, todos los senos se drenan hacia las venas yugulares internas o plexo pterigoideo. También es posible que los senos se comuniquen con venas extracraneales a través de venas emisarias. Estas últimas son importantes por dos razones. La sangre puede fluir a través de ellas en cualquiera de ambas direcciones y las infecciones del cuero cabelludo pueden extenderse por esta ruta a las estructuras intracraneales. Siguiendo con el tema, encontramos los distintos senos venosos. Tenemos el seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, seno transverso, seno sigmoideo, senos cavernosos y a los senos petrosos. Vamos a hablar primeramente el seno sagital superior. Tenemos que su ubicación está entre la hoz del cerebro y la parte interna de la bóveda del cráneo, como podemos observar en la imagen. Seno sagital inferior, su ubicación está en el borde libre de la hoz del cerebro. En dirección caudal se une a la vena de Galeno y forma el seno recto. Seno recto, la ubicación está en la sutura entre la hoz y el techo. También recibe a la vena cerebral magna. Senos transversos, su ubicación está entre el techo y su unión con la bóveda craneal. Se unen a través de canales venosos en el puente occipital interno. Esta área se denomina confluencia de los senos, o tórcula o prensa de aerófilo. Hay que tener en cuenta que el seno sagital inferior suele drenar en el seno transverso izquierdo y el seno sagital superior suele drenar en el seno transverso derecho. Siguiendo se encuentran los senos sigmoideos, que son prolongaciones en forma de S de los senos transversales que se unen con las venas yugulares internas. Un seno transverso y un seno sigmoideo en conjunto forman un seno lateral. Están luego los senos cavernosos. Su ubicación está a cada lado de la silla turca. Los senos cavernosos reciben drenaje de diversas fuentes, incluyendo las venas oftálmica y facial. La sangre abandona los senos cavernosos a través de los senos petrosos. Los senos cavernosos son tortuosos, con diferentes cámaras separadas por trabéculas fibrosas, por ende tienen una apariencia de una caverna. Existen varias arterias y nervios craneanos alojados dentro del seno cavernoso y sus paredes. La arteria carótida interna corre a través del seno cavernoso. Además, los nervios motor ocular común, troclear y motor ocular externo atraviesan el seno cavernoso, como también lo hace la división oftálmica del nervio trigémino, junto con el ganglio trigémino. En esta imagen se muestra el seno cavernoso. Seno petroso superior. La ubicación tenemos que del seno cavernoso al inicio del seno sigmoideo. Los senos superiores drenan el seno cavernoso en el seno transverso. Senos petrosos inferiores. Tenemos que su ubicación está en el surco que forman la parte petrosa del hueso temporal y la parte basilar del hueso occipital, como podemos observar aquí en la imagen. Los senos petrosos inferiores drenan el seno cavernoso en la vena yugular interna. Tenemos que los senos petrosos superiores e inferiores. Estos dos senos se intercomunican por medio de los senos intercavernosos anterior y posterior. Cada seno tiene una comunicación importante con la vena facial a través de la vena oftálmica superior.
Aquí podemos observar la disposición de los dos senos petrosos, superior e inferior. Aquí tenemos una imagen donde muestra los distintos senos venosos ya mencionados, como el seno cavernoso, seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, seno transverso y en los senos petrosos superior e inferior. Ahora vamos a hablar sobre las venas cerebrales. Las venas cerebrales consisten en grupos profundos y superficiales, y como los senos durales carecen de válvulas. Las venas superficiales que drenan la corteza y la sustancia blanca subcortical desaguan en los senos sagital superior o basales, es decir, cavernosos, petrosos o transversos. Las venas cerebrales profundas que drenan el plexo coroideo, las regiones periventriculares, el diencéfalo, los ganglios basales y la sustancia blanca profunda desaguan en las venas cerebrales internas y en las de galeno. Estos dos grupos de venas están interconectados por numerosos canales anastomóticos. Las venas cerebrales superficiales son las venas cerebrales superiores e inferiores y la vena cerebral media superficial. Vamos a hablar sobre las venas cerebrales superiores. Tenemos que reciben la sangre de las superficies, convexa y medial del encéfalo, del hemisferio, que drenan en el seno sagital superior. Estas venas, en número de 10 a 15, entran al seno por un trayecto oblicuo hacia adelante. Algunas venas de la cara medial de los hemisferios drenan en el seno sagital inferior. Aquí observamos a las venas cerebrales superiores. Ahora vamos a hablar sobre las venas cerebrales inferiores. Tenemos que drenan la superficie hemisférica basal y las partes ventrales de la cara lateral. Las venas cerebrales inferiores de la cara basal del hemisferio desaguan en los senos basales. En las regiones rostrales, estas venas entran a los senos cavernosos y esfenoparietales. Caudalmente, estas venas desaguan en los senos petrosos y transversos. Tenemos que en cuanto a la vena cerebral media superficial, corre a lo largo de la cisura lateral y recibe venas más pequeñas en la cara lateral del hemisferio. Esta gran vena desagua en el seno cavernoso, que más adelante le mostraré mejor en una imagen de la base del hemisferio. Tenemos que la vena cerebral media superficial también recibe ramas anastomóticas como que son las más constantes y prominentes, son la anastomótica superior o retrolar y la anastomótica inferior o de la B. Estas venas anastomóticas conectan la vena cerebral media superficial respectivamente con los senos sagital superior y transverso. Aquí vemos la base de ambos hemisferios. Vemos acá al seno transverso, tenemos al seno recto, tenemos el seno sigmoide, vemos acá los senos petrosos superior e inferior. Y tenemos que, como mencioné antes, la vena cerebral media superficial, ven aquí cómo termina desembocando en el seno cavernoso. Cara lateral del cerebro. Se describen venas anastomóticas verticales que unen las venas superiores a las inferiores. En la cara lateral del cerebro se describen dos venas anastomóticas. Vena anastomótica superior o retrolar. Se dirige desde la parte media del seno sagital superior hacia abajo, siguiendo el giro precentral o el trayecto de la vena postcentral. Puede terminar en las venas cerebrales medias superficiales y de allí desembocar en el seno cavernoso. Vena anastomótica inferior o de la B. Es más variable que la precedente y está situada por detrás de ella. Une al seno venoso sagital superior siguiendo el trayecto de las venas paritoccipitales y se continúa por la vena paritooccipital lateral hacia el seno transverso. Ahora vamos a hablar sobre las venas cerebrales profundas. Tenemos que nacen de la parte anterior de la tela coroidea por tres afluentes: vena del septum pelúcido, vena terminal y la vena coroidea superior.
Vamos a conocer cuáles son las venas cerebrales profundas, de mayor importancia, que son tres. Primero tenemos a las venas cerebrales internas, tenemos a las venas basales de Rosenthal y tenemos a la gran vena cerebral de Galeno. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las venas cerebrales internas. Tenemos que estas se caracterizan por ser pares. Estas se van a localizar cerca de la línea media en la tela coroidea del techo del cuarto ventrículo. Luego estas venas se van a extender en dirección caudal desde la región de los agujeros interventricular, que es sobre la cara superior y medial del tálamo. Estas dos venas se van a unir en la parte rostral de la cisterna cuadrigémina y van a formar a la gran vena de Galeno. La vena cerebral interna de cada lado va a recibir a la vena tálamo estriada, a la vena coroidea, a la vena septal, venas epitalámicas y a las venas ventriculares laterales. Ahora vamos con la segunda vena de mayor importancia, que es la vena basal o de Rosenthal. Esta vena nace cerca de la parte medial del lóbulo temporal anterior a la vena de Rosenthal y va a recibir a la vena cerebral anterior, a la vena cerebral media profunda y a las venas estriadas inferiores. Para concluir, hablaremos sobre la gran vena central o de Galeno. Esta vena recibe dos venas cerebrales basales internas, dos venas cerebrales internas, dos venas basales, dos venas occipitales y la vena callosa posterior. Aquí tenemos un resumen en cuanto a los senos venosos y las venas cerebrales. Tenemos los senos venosos, seno sagital superior, que se ubica entre la hoja del cerebro y la parte interna de la bóveda del cráneo. Seno sagital inferior se ubica en el borde libre de la hoja del cerebro. El seno recto se ubica en la sutura entre la hoja y el techo. Seno transverso se ubica entre el techo y la unión con la bóveda craneal. Seno sigmoideo, un seno transverso y un seno sigmoideo forman un seno lateral. Seno cavernoso se ubica a cada lado de la silla turca. Seno petroso superior se ubica del seno cavernoso al inicio del seno sigmoideo. Inferior se ubica en el surco que forma la parte petrosa del hueso temporal. En cuanto a las venas cerebrales, tenemos superficial y profunda. Las superficiales tenemos a las venas cerebrales superiores que drenan en el seno sagital superior. Las venas cerebrales inferiores, que tenemos que están en la cara basal del hemisferio, desaguan en los senos basales. Tenemos a la vena cerebral media superficial que desagua en el seno cavernoso. En cuanto a las venas anastomóticas superior o detrolar, tenemos que pueden terminar en las venas cerebrales medias superficiales y de allí desembocar en el seno cavernoso. La vena anastomótica inferior o de la B une al seno venoso sagital superior siguiendo el trayecto de las venas pareto-occipitales y se continúa por la vena pareto-occipital lateral hacia el seno transverso. En cuanto a las cerebrales profundas, tenemos venas cerebrales internas que se localizan en la tela coroidea del techo del cuarto ventrículo. Las venas basales de Rosenthal, que están en la parte medial del lóbulo temporal anterior, y a la gran vena cerebral de Galeno. La bibliografía que utilizamos son el Sistema Nervioso Humano de Barr, Neuroanatomía Fundamentos de Carpenter, Anatomía Humana de Latarjet, Neuroanatomía Clínica de Waxman y Neuroanatomía Clínica de Snell. Les recomendamos que para un conocimiento más profundo observen en este canal el video de irrigación cerebral. Además, queremos darle un agradecimiento muy especial a nuestro tutor de este proyecto, el Dr. Giovanni Cañar Lascano, y también recomendarles que nos sigan por nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Y no olviden suscribirse. Muchas gracias.